Muy buenos días, Socorrito querida. Muy buenos días a todos nuestros amigos, estudiantes, visitantes, turistas, contertulios que ya sabemos están pendientes de esta señal, de estas clases. Les queremos agradecer pues por seguirnos. Gracias por dejarnos ahí el like, me gusta y les animamos a que interactúen con nosotros, nos dejen sus preguntas, nos escriban y nos propongan, si ustedes también así lo desean, nos propongan algún tema en el que quieren que podamos profundizar en este conocimiento. La idea de Dios y el objetivo del Evangelio no es solamente que las personas, como tradicionalmente se nos enseñó y se nos dijo, que cambien su conducta. No, el objetivo del Evangelio es que las personas, todos los seres humanos, aprendamos a vivir a Dios. El Evangelio es la única oportunidad que tienen los seres humanos de vivir a Dios en la cotidianidad de su cronología, de nuestras vidas. Por eso aquí estamos, pues, un grupo de estudiantes. Aquí solo tenemos a Socorrito hoy, pero tenemos un grupo de estudiantes donde cada día, cada momento podemos avanzar en lo que acabamos de decir, en la manera como Dios quiere que su evangelio sea la expresión del carácter de Dios para todo ser humano, la expresión no solo de la salvación, sino de la misma conciencia de Dios. El evangelio es eterno. Y en ese orden de ideas y en ese orden de pensamientos, pues venimos ya estudiando el libro del Génesis, en los primeros capítulos, sobre todo en lo que tiene que ver con el mensaje a las iglesias. Para este ciclo, estamos tomando el mensaje a las 7 iglesias como la expresión de la conciencia de Dios, al menos para esa generación. Recordemos que el mundo de ese entonces, que no es ni misterio ni secreto para todos, ni se necesita revelación, simplemente usted puede googlear e investigar cómo era el mundo y cómo fue el Imperio Romano en la época de Jesús y de los apóstoles, por lo menos hasta el año 100, donde se dieron las persecuciones, y hasta el tercer siglo, cuando se dio la unificación del Estado, la política con la religión, produciendo un nuevo mundo. Pero bueno, no estamos en ese estudio, estamos hablando del estudio de la iglesia y de la conciencia de los creyentes, por lo menos hasta el primer siglo. Esto es el año 33 después de Cristo, hasta más o menos el año 70, tal vez 80 después de Cristo, que es el lapso de tiempo que está abarcando este estudio, Socorrito. Por eso, pues hemos dejado algunas palabras que Socorrito ahorita nos va a compartir, sus hallazgos, sus investigaciones. Estas exposiciones nos sirven de marco. Primero, pues para ver el contexto histórico, obviamente, pero también, segundo, para mirar cómo la conciencia de Cristo impartida a esa generación en ese momento específico de la historia produjo una casta de creyentes que difícilmente se volverán a ver. Ujú, Salvo que, no, creo que no, porque dice la Biblia que no ha habido una tribulación como esa ni la habrá. Tal vez sí ha ujú. habido persecuciones, ha habido dificultades para expresar el evangelio, ha habido políticos corruptos, líderes que atacan las libertades, la libertad de expresión, sobre todo en lo que tiene que ver con lo espiritual. Pero una persecución como la que el Imperio Romano tan encarnizadamente hizo durante casi un siglo, 100 años, 100 años de persecución y no lograr exterminar esa conciencia. Por eso le digo, es una casta de creyentes que difícilmente volverán a salir. Y si salieran y aparecieran, pues ya será por asignación de Dios. Entonces estamos con Socorrito en el proceso de indagar, investigar, arrojar luz, traer pensamientos eternos, poner la lupa espiritual a ese mensaje que Dios el Padre, a través de Juan de Patmos, le da a las iglesias de Apocalipsis, a las 7 iglesias que estaban en Asia, y les reiteramos y les recordamos, pues hablamos aquí de los simbolismos y traemos a memoria lo que esos simbolismos significan, así que es su responsabilidad. Si usted llega apenas y se conecta y escucha por primera vez esta transmisión, esta grabación, le recomiendo enfáticamente mirar nuestras anteriores grabaciones para que usted no quede perdido
en el tiempo, en el espacio y tal vez juzgando mal lo que aquí decimos. Así que bueno, le voy a dar paso a la Socorrito para que nos haga el favor y nos exponga algunas investigaciones, algunos conceptos que están allí en el papel, en el tintero, Socorrito, que nos sirvan de marco para seguir profundizando en cuanto al mensaje de la iglesia de Pérgamo en este caso. Muy bien, entonces le cedo la palabra a Socorrito. Siga, por favor. Muy buenos días a todos los que se van a conectar y los que están en este momento. Eh, es un gozo para nosotros saber que nos escuchan y ahí les traigo mis investigaciones. La primera parte que investigué fue la espada de doble filo. Dice, la última pieza de armadura descrita es la única pieza ofensiva mencionada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada que habría venido a la mente de aquellos que leen el libro de Efesios es la espada romana llamada gladius. Esta espada era una espada corta que tenía ambos filos afilados y llegaba a una punta muy corta al final. Era conocida por su poderoso empuje y su filo excepcionalmente afilado. Si alguien se uniera al ejército hoy, no se le enviaría al campo de batalla de inmediato. Se le pedirá que vaya al campo de entrenamiento. De la misma manera, cuando alguien se unía al ejército romano, había un intenso periodo de entrenamiento de 4 meses que incluía entrenamiento con armas. Se tendría que aprender a usar correctamente el arma antes de que se le permitiera a la persona entrar a la batalla. En Armin Sword era una espada de una sola mano caracterizada por su hoja recta de doble filo. Normalmente la hoja medía entre 75 y 90 centímetros de largo, lo que la hacía adecuada tanto para cortar como para empujar en batalla. El diseño incluía una simple cruz y un pomo para equilibrar la espada. Era comúnmente utilizada por caballeros y soldados y a menudo se combinaba con un escudo o broquel. Tenemos Qué bueno. otro. Permítame allí hacer un comentario, Socorrito. Miren que eh, el contexto del mensaje a Pérgamo es un contexto eminentemente militar. Permítame porque esto es muy importante. Recuerden que cuando le habla, el que tiene, dice la espada de doble filo, dice esto. Podríamos perfectamente nosotros ubicar ese mensaje desde un contexto militar y con todo lo que conlleva y lo que nos leyó la Socorrito, que tiene que ver pues con el entrenamiento, con la capacidad de manejar la espada. No, tal vez hoy nosotros difícilmente podríamos entender lo difícil que resultaba manejar una espada. Ujú. Difícilmente nosotros conocemos una espada. Tal vez las armas modernas de hoy son mucho más fáciles, digamos una pistola, un revólver, un arma automática, inclusive las famosas armas hoy, las traumáticas que llaman, que no revisten mayor entrenamiento, Socorrito. Cualquier persona ignorante en armas, con una sencilla explicación, podría blandir cualquiera tipo de estas armas de ahora, pero no así una espada, que requería verdadero conocimiento. Es más, conocemos que muchas espadas eran hechas a la medida del guerrero, según el peso, según la talla, según la mano que usaba, a la derecha, a la izquierda, según si era de infantería, de caballería, bueno, etcétera. Entonces la espada es una figura muy importante, no solo dentro del desarrollo cultural de la Biblia, sino dentro de las comparaciones, en este caso del mensaje que Dios le dirige a Pérgamo. El que tiene la espada de doble filo dice esto. Entonces, pongamos en contexto de la iglesia. Estaban frente literalmente a un instrumento de juicio. Dios les habla Ujú. como juez o diríamos como alguien con autoridad. Ninguno de nosotros en ese tiempo tan siquiera quisiera toparse con un soldado que portara una espada de doble filo. Es más, el hecho de que alguien se parara frente a nosotros y aún ahora
El hecho de que alguien se parara delante de nosotros con un arma, sea una espada, un cuchillo o cualquier tipo de arma, intimida, nos va a Ujú. intimidar. Ahora, Dios no les habla allí en este mensaje para intimidarlos. No, Dios no tiene en su carácter ese sentido de él expresar su mensaje, su palabra para intimidar ni manipular. Simplemente aquí podríamos decir, estamos frente a una palabra de total autoridad que no da lugar a ninguna opinión. Punto final. Por eso, Ujú. el que tiene la espada de doble filo dice esto. Usted no puede discutir con alguien que está al frente hablando y tiene una espada de doble filo. Usted solo tiene que decir sí, correcto, agacharse y decir amén. Entonces, ese es un contexto muy importante, porque al hablar de la conciencia de Dios, Socorrito, y de la expresión del Evangelio, lastimosamente hoy muchos de ustedes tal vez que nos escuchan, muchos creyentes hoy, muchos cristianos evangélicos en todo el mundo, han aprendido prácticamente a negociar la palabra de Dios, a negociar la obediencia, a negociar fidelidad, a negociar paz, a negociar bendiciones, porque ese ha sido el producto de la, perdón, de la manipulación religiosa, del sistema corrupto y perverso que muchos hombres que han hablado en nombre de Dios han distorsionado. Entonces hoy se compran liturgias, se compran bendiciones, se compran muchas cosas según la gente cree, cuando eso es una mentira, ¿no? Nosotros, ¿qué le puede usted sacar a Dios? ¿Quién le puede sacar algo a Dios? Es una falacia, es diabólico, es oscuro, realmente es de un pensamiento muy obtuso creer que alguien puede llegar a manipular a Dios si él tiene la espada de doble filo, él simplemente da órdenes. Ujú. Entonces, hoy, lastimosamente, como dije, muchos creyentes, inclusive puedo atreverme a decir socorro, muchos de los que nos escuchan, tal vez no por voluntad propia, no estoy acusándoles, ni mucho menos cuando digo a algunos de ustedes, sino que estoy diciendo es que justamente el sistema nos ha llevado a ser manipulables, a amedrentarnos con la condenación, con el castigo de Dios, con las plagas de Dios, con las pestes, que cuidado, que con las maldiciones. Cuando entendemos claramente que cuando tú estás parado del lado de Cristo, en fidelidad, en amor, en compromiso, a ti no te puede tocar nada. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, pero eso opera obviamente cuando estamos del lado de la verdad. Yo no estoy diciendo que si usted se tuerce, si usted se aparta, si usted no tiene vida corporativa, ¿verdad? Si usted no tiene comunicación, comunión, coinonía, amor ágape, amor filial con una parte o con el cuerpo de Cristo, pues me da mucha pena decirlo. Usted puede ser víctima de cualquier engaño del mundo. Puede ser víctima de cualquier cosa de las que hoy operan en el mundo. ¿Por qué? Porque la única garantía que tenemos como hijos de Dios, como gente espiritual, es si permanecemos unidos al cuerpo de Cristo. Por eso el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 15, Socorrito decía, separados de mí. Pues así. Ahora, lastimosamente, hay mucha gente que se ha vuelto tan autosuficiente, ¿no? Hay mucha gente que se ha vuelto tan contumaz, tan rebelde, tan, ¿qué decimos? A ver, tan liviana para las cosas de Dios, para las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque tienen su propia agenda, porque tienen sus propios gustos, porque lo de Dios no es importante, porque lo de Dios no tiene mayor relevancia ni prioridad, porque tienen todo, porque viven en comodidad, porque tienen sus cuentas, están llenos de todo, porque van, pasean, hacen todo lo que quieran. Entonces eso hace que la gente crea que tienen todo sacando a Dios de la ecuación. Ujú. Y lastimosamente, pues así hay muchos creyentes que han caído en eso hoy. Entonces, lastimosamente, Pérgamo, como vamos a ver, tiene que enfrentar la palabra del juicio de Dios. Voy a poner aquí la guía, Socorrito, para que miremos lo que aquí se le dice a esta iglesia de Pérgamo, la ciudadela. En algunos otros casos hemos mirado que también Pérgamo, el nombre Pérgamo tenía que ver con papel, especialmente el pergamino. Como dije, no sabemos aquí. Entonces, mis amados amigos, importante conocer estos contextos. Por favor, Socorrito, ahorita que yo termine, sigue con la siguiente palabra, el siguiente concepto. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Note lo que dice.
Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Wow, una advertencia tremenda. Diríamos, está tan cerca el trono de Satanás que Dios con la espada le dice, cuidado con desviarte, cuidado con apartarte. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, siga por favor, Socorrito. Quería leer esa parte. Antipas de Pérgamo. San Sí. Antipas es un santo y mártir cristiano que se cree es citado en el Apocalipsis 2:13 como el fiel mártir de Pérgamo. Según la tradición, Juan el apóstol ordenó a Antipas, obispo de Pérgamo, durante el reinado del emperador Domiciano. La tradición dice que Antipas fue martirizado en 92, siendo quemado sobre brasas ardientes dentro de un toro de bronce. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de cobre hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior, ay, Dios mío, Hmm, como un ay Dios, horno. Tremendo, ajá, tremendo relato. Siga, Socorrito. Wow, qué tremendo. El toro de bronce, creo que le llamaban. el toro de bronce, sí Y la señor, gente, encima y de la, una, y la gente que pues daba gritos por dentro. El toro tenía unas, unas, unos canales auditivos y parecía que el toro bujaba. Y eran ujú, los gritos de la gente internos. ay Siga. señor, encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. Una tradición oriental le hace el primer obispo de dicha ciudad, ordenado por San Juan Evangelista, el 27 de diciembre al 6 de mayo, ante Portan Latinan, 8 de mayo y 26 de septiembre, iglesias orientales, Ese es el dato, imperando. ese dato es importante por si acaso algunos de ustedes quieren pues profundizar en la historia, en la arqueología, por eso traemos aquí estos datos para que ustedes vean cómo Dios no ha sido ausente de la historia, sino que han quedado algunos registros de manifestación de esa conciencia de Dios, que es lo que estamos hablando hoy, cómo el mensaje del Evangelio ha producido una conciencia incorruptible a pesar del mundo como se presente. Siga, Socorrito. Imperando Domiciano fue llevado ante el juez, el cual intentó convencerle de la antigüedad y lo venerable del culto a los dioses frente a la novedad del cristianismo. Antipas, que era un versado en las escrituras, le mostró cómo desde el principio toda la revelación apuntaba a Cristo y no a los falsos dioses. Wow. Demostró demostró la vacuidad de la filosofía y la maldad y repugnancia a los dioses, llenos de pecado y males como los humanos. Y todo siempre confrontándolo con la pureza de la fe cristiana y el testimonio de Jesucristo. El juez irritado mandó fuera, metido en un toro de bronce, el toro de Palaris. Y es, Paladis. y es Palaris, Ajá. Palaris, con H Paris. intermedia. Y Ya. este encendido hasta quemar vivo al santo. Aún dentro de aquel horno, Antipas entonaba salmos y cánticos al Señor hasta que expiró. Wow. Qué tremenda historia. Antipas. Por eso aquí, donde vemos en Pérgamo, tal vez también un dato importantísimo. En Pérgamo es donde se menciona el primer mártir. Y Ujú, entonces ahí dice, yo conozco tus obras y sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Imagínese si este dato que sucede en Pérgamo con Antipas, que no debió haber sido el único que murió así. ujú. Entonces, para Dios, esa práctica horrible de quemar a la gente viva para que se retrajeran y retractaran de su fe, para Dios allí dice que esa práctica y los que estaban liderando esa ciudad de Pérgamo era el trono de Satanás, quemar viva a la gente. Hoy traigamos eso un poquito acá a la historia. Hoy tal vez no vemos esa práctica.
pero hoy se le sigue ofreciendo al Dios de este mundo o al príncipe de este mundo, como bien lo dice el apóstol Pablo, se le ofrecen cenas, banquetes y otra serie de cosas. Miren, para no ir lejos, queridos amigos que están aquí, usted puede entrar a un restaurante, a un hotel, a un negocio, a un almacén, a una tienda de su gusto. Y por lo general, cuando usted entra a una tienda, restaurante, almacén, local comercial, algún comercio, por lo general usted ve una imagen, una estatua, algo allí en el negocio. ¿Usted sabe a quién verdaderamente se le rinde culto ahí? Eso Ujú. representaría el trono de Satanás. ¿En qué términos? Representaría el trono de Satanás porque todo lo que allí se hace, a pesar de que son actividades humanas lícitas según el sistema, su trasfondo espiritual es un trasfondo idólatra, un trasfondo corrupto, un trasfondo de oposición a Cristo, simple y sencillamente porque no se conoce a Cristo. Si usted quiere ver quién realmente gobierna un hotel, un restaurante, entre y mire las imágenes que estén allí y usted va a saber que allí no hay Cristo, aunque le ponen algunos Dios bendice mi negocio. En un lado le colocan Dios bendice mi negocio y en el otro lado tienen cualquier efigie, cualquier imagen del Dios en el que ellos realmente confían. Entonces, acá en la iglesia Pérgamo parece que esa práctica, Socorrito, que hacía, se había hecho popular, porque déjeme decirle que no era algo aislado, Socorro, esa era una práctica popular entre muchos de los gobernantes romanos que no estaban de acuerdo con la expresión del evangelio. Y no solo el toro Ujú. el toro de Palaris, el toro de Pala- Falaris, no solamente Palaris. eso, había otros muchos martirios que pues no viene al caso aquí, de pronto un día podríamos hacer una investigación exhaustiva sobre la forma como se descuartizaban, se mataban y se masacraban. Eso fue prácticamente un genocidio lo que hubo en el Imperio Romano durante muchos años. Salía un emperador y llegaba otro y muchas veces, como en el nombre que Socorrito investiga aquí, Domiciano, Diocleciano, Calígula, Nerón, eh, bueno, no recuerdo ahorita, pero hay muchos que podríamos mirar. Algunos duraron la bobadita de 10 años en el poder, imagínense, 10 años. Otros duraron meses, pero igual de corruptos. En el caso de Calígula, nombró procónsul a su caballo. Era un depravado y un degenerado que era enamorado de su propia hermana. Y así por el estilo, muchos de estos degenerados y perversos, ¿qué razón tiene allí el apóstol que escribe la carta o que escribe el Apocalipsis en inspirarse por el Señor y decir, Pérgamo es el trono de Satanás? Pérgamo es el centro de las malignidades contra la iglesia. Pérgamo es uno de los centros desde donde todo lo anticristo, todo lo antidios, toda detracción, toda maldad se exporta al mundo. Es una ciudadela, pero una ciudadela de corrupción. Siga, Socorrito, por favor, con el siguiente término. Hablando ya de Antipas, siga con el siguiente. La doctrina de Balaam. Perfecto. Balaam, quien sabía que todo el que viola la ley de Dios caía automáticamente en maldición. Enseñó a Balac cómo usar el principio para así poder arrastrar a los israelitas a que cayera sobre ellos la maldición que no pudo desatar mientras ellos estaban asentados en justicia. La doctrina de Balaán se puede definir así. Es la enseñanza que con toda intención busca que se violen los decretos de Dios, la justicia divina y los principios de santidad para que eso sirva de tropiezo a los santos y caigan en maldición. Balaán sabía que quien fornica o quien practica idolatría queda separado de Dios. Así que les dio toda una cátedra de cómo usar la fornicación y de la idolatría para quitar a Dios de en medio. Wow, qué tremendo este. Conociendo lo bueno, lo usó el conocimiento para lo malo. Imagínese. Ahora, la pregunta, ¿la doctrina de Balán está vigente en este mundo? Sí, claro. Absolutamente, claro.
Obviamente, Mm, Socorrito, pues por el contexto en el que estamos, ¿verdad? Por la información, pues ninguno de nosotros, al menos de mi parte, ni de parte de ninguno de nuestros estudiantes, le invitamos a que replique, por ejemplo, esos términos tan arcaicos, la doctrina de Balaam. Hoy difícilmente alguien podrá decir qué es o podrá saber qué es, pero hoy entendemos que sigue vigente porque la doctrina de Balaam, más allá que una enseñanza, un dogma, es una conciencia corrupta que se manifiesta en Pérgamo, de donde aparte de matar y martirizar a los creyentes, a los primeros discípulos, también se exportaba al mundo la manera como mediante prácticas como las que leyó Socorrito se ofendiera y se deconstruyera y se desconocieran los principios espirituales. Mire qué tremendo esto. Por ujú, ejemplo, si hablamos en términos hoy de malignidades. Hoy, desde la misma educación se adoctrina a los niños y a los jóvenes para enseñarles que hay cosas malas que no son malas, son buenas antes. ujú, Hoy ujú, la doctrina de Balaam está por todas partes en el mundo, en las empresas, en la radio, en la televisión, en la publicidad. Como dije, en nuestro sistema educativo se les enseña a nuestros hijos la doctrina de Balaam, a llamar a lo malo bueno y a lo bueno llamarle malo. ujú. Está clarísimo allí. Bueno, simplemente aquí estamos haciendo un recorrido, pero en cada una de estas vamos a darle una profundidad. No en este momento, pues porque ya ustedes saben, aquí tenemos el tiempo limitado, pero en la próxima clase vamos a profundizar en estos conceptos. Por favor, siga, Socorrito, el último concepto que había. Tenemos dos. El maná escondido. Ya. El maná escondido se refiere a Cristo. Cristo es el maná escondido. Él es nuestro alimento que nos da vida. Además, el maná escondido también hace referencia a una invitación a la cena del Cordero, es decir, al banquete del día final, con todos los redimidos y nuestro gran Señor. A los creyentes de Pérgamo que rehusaran los banquetes de los dioses paganos, Cristo el Señor les dará el maná de su grandioso banquete de vida eterna en el reino de Dios. Wow, qué tremendo. Siga el próximo porque ya estamos sobre el tiempo. El siguiente concepto, por Bueno, favor. el otro es la piedrecita blanca. El Ajá. segundo se refiere que al vencedor se le dará una piedrecita blanca. Se admite que el significado de esta piedrecita es un enigma. Se ha relacionado con varios elementos que ha conducido a las siguientes sugerencias. Primero, los jueces votaban para absolver con guijos o piedras pequeñas blancas y para condenar con las negras. Segundo, a los atletas ganadores se les premiaba con unas piedritas blancas con las que se hacían acreedores a comida y otros regalos. En este caso, la piedra blanca equivaldría a un boleto para el banquete celestial y el nombre sería el de Cristo. Tercero, se ha relacionado con las piedras incrustadas en la parte alta del pectoral del juicio del sumo sacerdote. Ahora bien, es difícil determinar con exactitud el significado de esta piedra, pero el contexto indica que debería entenderse como un simbolismo que representa el triunfo final o la entrada al cielo del creyente en Jesucristo. Qué bueno, lo que diríamos entonces es un símbolo de victoria, la piedrecita blanca que también voy a traer a contexto acá en la próxima clase y al igual que el maná escondido. Es un Ujú, término muy interesante, mis amados. Muy bien. Entonces ya ujú. casi estamos llegando al final. Socorrito, no sé si usted tenga algún comentario en estos minutos finales. Bueno, Y ajá. Solamente quería contarles que buscando, leyendo, pues haciendo mi investigación, me encontré que también Pérgamo significaba alta torre y totalmente casado. vea, pues, Ujú, interesantes conceptos. Qué sí, bueno. Vamos sumando allí al contexto de Pérgamo y por qué. Recuerden que las palabras de Dios tienen poder, peso, gloria, resultado cuando entendemos el contexto en el cual se dijeron y entendemos el contexto en el cual hoy están vigentes. Así sí, que, mis señor. amados, un gusto estar con ustedes. Gracias, Socorrito, por disponer del tiempo. Muy Y a usted ustedes también, juiciosa muchas en la gracias. tarea para aquí, para todos nuestros amigos. Y bueno, nuevamente animarles a dejarnos sus preguntas, sus comentarios y sus inquietudes y proponernos un tema de discusión o de claridad. Aquí estaremos muy atentos a su participación y a sus preguntas. Gracias, Socorrito. Feliz resto de Bueno, día. hasta Gracias por la mañana. clase. Hasta luego.